Jesús. Bendiciones a todos los hijos. Dile, Señor, que mi fe nunca se agote. Dile, ensánchame en esta mañana bajo una unción mayor, bajo una dimensión de gloria mayor, Espíritu Santo. Oh, que mi fe nunca se agote, mi Abba. Ensancha mi fe, ensancha mi conocimiento, la revelación que tú me has dado, Espíritu Santo. Es un clamor que tenemos delante de tu presencia. En esta mañana nos humillamos delante de ti. Dile, Espíritu Santo, sopla esta mañana. Sopla esta mañana de tu gloria. Sopla esta mañana de tu unción. Sopla esta mañana de tu revelación. Espíritu Santo, dile, tengo sed y hambre de ti. Tengo hambre y sed de tu presencia. Tengo hambre y sed de esa gloria, de esa presencia. Oh Espíritu Santo, en esta preciosa mañana nos humillamos delante de ti. Nos doblegamos delante de esa presencia hermosa, delante de esa presencia maravillosa, delante de esa presencia, Dios. Oh, Robo Sheterebekenda Rababanda. Oh, Espíritu Santo. Oh, Roboto Robosota Catarabashata Catarabashata. Oh, Rebequeta Rabasoto Coto Robosota. Te adoramos, Rey, te adoramos, Rey, te adoramos, Rey, te adoramos, Rey, te adoramos, Espíritu Santo. Te bendecimos, Consolador amado, te adoramos en esta preciosa mañana. Oh, que nuestra fe nunca se agote porque tenemos hambre de ti. Hambre de esa presencia, hambre de esa gloria. Hambre de esa gloria, hambre de esa unción, Espíritu Santo. Dile, Señor, que mi fe nunca se agote. Ensánchanos bajo tu revelación. Ensánchanos bajo los diseños de reino. Que hay una unción de gloria, una unción de tu presencia en esta mañana. Gracias damos al Padre. Bendigo a todos los hijos, a todas las personas que se conectan en esta preciosa mañana. Usted sea muy bendecido, sea grandemente bendecido en esta preciosa mañana. Que Dios lo llene de su gloria, que Dios lo llene de su unción, que Dios derrame una unción de gloria mayor. Y es una oración que siempre tenemos y siempre le decimos a todo hijo, a toda hija que la haga. Hambre y sed por su presencia, hambre y sed por su unción. Es algo que tiene que ser algo determinado en nuestras vidas para que la gloria de Dios se manifieste aún con más poder, la gloria del Espíritu Santo se manifieste aún más fuertemente, porque cuando vienen esos momentos de crisis, vienen esos momentos de gran angustia, a esos momentos parece que como que la unción se apaga, momentos, y todo el mundo pasa por estos momentos. Quiero que usted entienda esto. Todo el mundo puede pasar por esos momentos de crisis, esos momentos de necesidad, esos momentos donde usted dice qué está pasando, qué está sucediendo, y donde literalmente hemos determinado que esos son los momentos donde la presencia de Dios se activa aún más fuerte y donde un hambre de Dios viene sobre su vida. Esos momentos donde usted dice, algo tiene que pasar en mi vida, necesito una intervención de gloria, necesito una intervención de su presencia, necesito una intervención de esa gloria mayor, de esa presencia. Así que esos momentos que usted y yo pasemos de crisis, momentos que usted a veces dice, wow, yo quisiera, y se siente usted inquieto, y el salmista pasó por esto, muchos hombres de Dios han pasado por estos momentos como de situaciones que usted dice, algo tiene que pasar, y trata el enemigo de apagar ese fuego en usted, de apagar esa confianza, de meterle temor, de ponerle desánimo, de ponerle mucha fatiga espiritual, cansancio espiritual. Entonces esos momentos donde literalmente nosotros todos
tenemos que buscar su gloria y buscar su presencia. Es un momento donde usted no puede dejarse, usted no puede claudicar, usted no puede abandonar. Es un momento donde se exige a usted y a mí, y es un momento que Dios le habló, y lo he repetido muchas veces y lo he enseñado, el momento que Dios le habló a Josué. Dijo: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora esfuérzate y sé valiente, porque tú pasarás este Jordán. Hay momentos en nuestra vida, tanto en lo personal, lo ministerial, donde han sucedido cosas que han tocado tu corazón. Recuerda que somos seres humanos, aunque usted sea espiritual, aunque usted sea un hombre o una mujer que carga una unción, que carga una revelación. Hay momentos que trata de tocar sentimientos y emociones, y allí es cuando nosotros literalmente nos vamos a dar cuenta si nuestras emociones están sujetos al espíritu o no. Y muchas veces le pasó al profeta, imagínense, el profeta Elías, después de haber hecho un milagro impresionante, de haber retado a los profetas de los Baales, a los sacerdotes de los Baales, a Jezabel, los retó y él los llevó al monte Carmelo. Le dijo: ok, ustedes van a decidir aquí a quién van a servir. Si Baal es su Dios, sirvan a Baal. Si Dios es su Dios, vamos a servir al Señor. Y usted sabe todo lo que ocurrió allí. Después de ese gran acontecimiento donde él juzgó ese espíritu demoníaco, y mató a todos los sacerdotes de Baal, a sus sacerdotes, a sus profetas, dice que vino una amenaza a través de Jezabel. Y esa amenaza decía: a esta hora yo pondré tu cabeza, así como tú pusiste la cabeza de los sacerdotes y de los profetas de los Baales. Y este hombre, después de haber visto las maravillas de Dios, se escondió en una cueva. Y ahí, cuando usted puede leer la escritura, que vino una manifestación de Dios, dice que Dios empezó a mover en un torbellino, un viento muy fuerte, pero ahí dice, allí no estaba Dios. Y un momento a otro vino un silbido apacible, y la palabra dice: y allí estaba Dios moviéndose en ese silbido apacible. ¿Ven? Entonces quiero enseñarle y quiero activar en usted algo para que todo creyente, todo hijo que está escuchando en esta mañana, y usted le va a poder administrar esto a otros, en momentos de crisis y en momentos de necesidad, es la antesala de la mayor grande revelación que Dios va a tener a nuestras vidas, va a tener sobre nuestros corazones. Es un momento donde usted humanamente dice: no tengo fuerzas. Es un momento donde usted humanamente, muchas veces usted no entiende qué es lo que está pasando, porque cuando usted es sensible en el espíritu, un ejemplo, la semana pasada estaba hablando con mi esposa, y de un momento a otro me dijo ella: siento una tristeza muy grande y aún tengo deseos de llorar, y empezamos a mirar, pero no había nada. O sea, no, gracias al Padre estamos bien. Hay situaciones que resolver, naturalmente hay situaciones que humanamente usted tiene que resolver. Todos los días son retos. Todos los días usted tiene que orar: el pan nuestro cada día dámelo hoy. O sea, es una dependencia absoluta de Dios, no de un trabajo, no de algo humano, sino que tu dependencia tiene que ser absolutamente de Dios. Y cuando usted es sensible, sobre todo hombres y mujeres que manejan lo profético, son muy sensibles. Las mujeres que están llamadas a ser profetas, hombres, muchas veces usted se levanta con una sensibilidad porque sabe que algo está ocurriendo, algo está pasando en el ámbito espiritual, y por ende puede ser hijos que están a punto de cometer faltas, gente que se está levantando, de un momento a otro viene el Espíritu Santo como que te hace sentir su tristeza. Pero allí es cuando usted tiene que correr a los pies del Señor y decirle: Señor, mira esta situación, yo tengo una necesidad, y no sé a cuántos de ustedes le ha pasado. Yo quiero que si no le ha pasado, le pase. Que llega un momento que usted se levanta, usted en la tarde o en la noche, en cualquier momento, usted puede ir manejando su vehículo, puede estar en cualquier lugar, y un momento a otro usted siente una necesidad, pero que usted no la puede contener, de orar. Usted, no importa dónde usted está, usted puede estar en el banco, usted puede estar, y un momento a otro usted muy sabiamente, usted en su interior empieza a orar, y muchas veces en voz baja empieza a interceder en lenguas, a adorar al Señor. Entonces es una necesidad que el mismo espíritu tuyo empieza a decirle: Señor, yo tengo hambre y sed de ti. Y hay una palabra muy fuerte, muy poderosa, que dice allí el libro permítame aquí, en el libro de Amós, capítulo 8,
Y esto, siempre que se lee esta palabra, se lee esta porción de la palabra, nos damos cuenta de algo muy particular en Amós capítulo 8, y me gustaría que lo leyeran, si ustedes pueden colocarlo allí en el texto. Alguien lo puede subir, se lo agradecería. Pero Amós habla específicamente de un momento donde el Señor dice: voy a derramar o voy a enviar sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra, voy a enviar hambre. Pero no hambre de pan ni sed de tomar agua, sino de oír la palabra. De oír la palabra. Y esto está hablando específicamente, gracias a Dios, que hoy ahí usted, o sea, usted puede tener sed de Dios y usted puede acudir a su presencia. O sea, las puertas están abiertas, hay una invitación constante y continua. Aquel que está cargado, cansado y trabajado, dice la palabra: venid a mí, descansad. O sea, esta invitación está todo el tiempo abierta para ti, para mí. Esto es algo que tú debes entender. No es algo que está para la gente, que muchas veces la gente, los predicadores la usan para la gente de afuera. Esto está para nosotros. Yo mismo, como ministro, ¿cuántas veces he tenido necesidad de Dios? Porque hay situaciones que pasan, que te sacan de enfoque. Hay situaciones que suceden que usted dice: ¿cómo vamos a resolver esto? O hay situaciones, tristezas que vienen por decisiones que otras personas toman, que están completamente alejadas de ti, pero que de una u otra manera te tocan tu corazón. Entonces usted tiene que acudir a la presencia de Dios. Y yo quiero a ustedes, a todo hijo, a toda hija, que acudan a la presencia de Dios. Esto tiene que haber un hambre de parte del Señor. Y mire lo que dice Amós 8:11. Mire lo que dice Amós 8:11, el libro de Amós capítulo 8, versículo 11. Mire lo que dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor. Está profetizando: he aquí vienen días. Amén. Y está hablándole a una temporada específica. Yo quiero que usted atienda esto. Está hablando directamente una temporada específica. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová. O sea, un profeta puede hablarle al futuro. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Mire lo que dice: enviaré que hambre a la tierra. O sea, va a llegar un día, aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y lo más interesante del caso, gracias al Padre, que esta palabra proféticamente la podemos tomar y soltarla al ámbito espiritual, declarándola a este tiempo. Este es un tiempo literalmente donde Dios envía hambre y sed de su presencia, hambre y sed de su palabra. Y mire lo que dice el versículo siguiente, 12, versículo 12, mire lo que dice: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová. Y mira lo que dice: y no la hallarán. Y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Y los que juran por el pecado de Samaria, dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Esto está hablando específicamente de un tiempo cuando va a venir la gran tribulación sobre la tierra, lo que refiere a Apocalipsis. Pero yo quiero que entienda por un poquito hoy, y yo me he puesto a pensar en esto, y es lo mismo que el salmista un día le tuvo que decir al Señor. Un día el salmista le falló grandes veces al Señor, pero Dios lo levantó una y otra vez. Por eso la palabra enseña y dice que David era conforme al corazón de Dios. Ser conforme al corazón de Dios es reconocer cuando tú y yo fallamos, es reconocer una necesidad imperiosa de Dios. Y entonces David había fallado una de las tantas veces que le falló a Dios. Y él, una de las cosas que le dijo a Dios, dijo: Dios, por favor, y le suplicó, porque cuando nosotros leemos la palabra por encimita, no nos damos cuenta del peso que se conlleva esas palabras. Y él le tuvo que decir a Dios: Dios, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Por el contrario, Espíritu noble me sustente. Entonces, escúcheme, cuando usted tiene o ha tenido experiencias con la gloria de Dios, una experiencia con la presencia del Dios vivo, yo me he puesto a pensar y me he puesto en los zapatos de David, el salmista, al decirle eso al Espíritu Santo, porque él sabía, y esto es algo que tú y yo tenemos que entender y reconocer.
La palabra habla y cuando se enseña eso, yo quiero que la persona cuando se enseñe y se suelte ciertas palabras no la tomen personal, porque una de las cosas que usted tiene que aprender como ministro es que cuando usted predica algo, usted lo ha tenido que vivir, o sea, ha tenido que confrontar con esa palabra. Entonces, está la palabra y la recomendación del Espíritu dice, no contristéis al Espíritu Santo del Dios vivo. Con gritería, da una lista grande de cosas que nosotros podemos hacer para contristar el Espíritu Santo. Entonces yo me he puesto a pensar, gracias al Padre, que hoy día uno falla, ¿quién no falla? El Señor, de palabra, de obra, cada quien le falla a Dios. Y esto literalmente, Dios permite muchas veces que nosotros fallemos en ciertas áreas, porque tiene que haber una necesidad de Dios, una dependencia de Dios. Santiago lo escribió de una manera muy certera y dice, separados de mí nada podéis hacer, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Entonces, esto crea una dependencia de la presencia de Dios, una dependencia absoluta de Dios. Entonces, por esa razón el salmista decía, Señor, por favor, no quites tu Santo Espíritu de mí, porque él reconoció, y en este tiempo cuando David estaba, la palabra enseña, y es lo que registra la palabra, que el Espíritu Santo no estaba tan activo como está hoy día. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Y aún hombres de Dios de la antigüedad se movieron de una manera impresionante. Incluso usted puede ver el caso de 2 Crónicas 20, cuando hay una crisis y dice que el rey Josafat clamó a Dios y dice que el Espíritu de Dios vino sobre el Espíritu profético, el Espíritu de Jehová vino sobre un hombre y ese hombre profetizó. En el Antiguo Testamento, según lo que registra la palabra, el Espíritu Santo venía, activaba ciertas cosas en alguien, lo usaba proféticamente y ¡boom!, se iba. O sea, el Espíritu Santo no estaba tan activo dentro del ser humano como está hoy día. Y así usted puede ver hombres de Dios en el Antiguo Testamento que se levantaron y tuvieron sed y hambre de Dios. El salmista lo expresó, tengo hambre de Dios, tengo sed de ti. Y entonces aquí cuando si usted se encuentra con este libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12, está diciendo, Dios, esto es terrible, porque va a llegar una necesidad, un tiempo de necesidad de Dios, cuando literalmente la palabra de Dios dice que va a haber un arrebatamiento, la iglesia será arrebatada, eso lo dice la palabra. Dice que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hemos quedado aquí, dice la palabra que seremos transformados en el aire para encontrarnos para siempre con el Señor y vivir allí en su plenitud. La gente que se queda aquí va a ser un tiempo de mucha crisis, va a ser un tiempo muy difícil y por esta razón se insta y Dios, así como en todas las temporadas, da una oportunidad para que todos nosotros nos alineemos. Y cuando se expresa esta palabra, estoy hablando a mí mismo, nosotros no podemos descuidarnos. O sea, yo quiero que entienda esto. Hace un tiempo atrás Dios me habló a mi corazón, yo recibí de parte del Espíritu Santo que Dios me decía, va a llegar un tiempo donde no hay tiempo, no va a haber tiempo para desanimarse o no hay tiempo para claudicar, porque usted puede estar hoy día y de un momento a otro se descuida. Usted no sabe cuándo es el rapto de la iglesia, usted no sabe cuándo el Señor venga por ti y por mí. No sabemos cuándo tenemos que presentarnos delante de la presencia de ese Dios vivo. Entonces, por esta razón, en esta última gran temporada, donde antes del arrebatamiento de la iglesia, Dios en su plan perfecto ha diseñado algo específicamente para levantar a la iglesia. Hay mucha palabra que enseña y dice que Dios va a sacar su plata y su oro y lo va a limpiar. Sus utensilios de plata y oro los va a limpiar, o va a hacer un trato directamente con la iglesia. Aparte de eso, dice que después de esto ocurrirá, profetizado por Joel 2:28, Dios derramará su espíritu sobre toda carne. O sea, se está hablando de un último gran avivamiento, donde va a haber un avivamiento de palabra. Usted puede leerlo en la escritura. El último gran avivamiento va a ser muy diferente a los demás avivamientos. Y literalmente va a ser un avivamiento de conocimiento revelado de la palabra de Dios. Y allí, escúcheme bien, allí todo hombre, toda mujer debe tener cuidado, porque también dice la escritura que la gente correrá de un lugar a otro buscando que le profeticen y tendrán comezón de oído. La gente hoy se está moviendo detrás de profetas
buscando una revelación y buscando una palabra cuando el Espíritu Santo dentro de ellos es el más grande profeta. Y la gente corre para aquí, corre para allá. Y yo estoy completamente seguro. O sea, Dios ha puesto hombres y mujeres con dones proféticos, dones específicos para bendecir su casa, su iglesia. Pero nosotros, escúcheme bien, nosotros tenemos que depender no de un profeta, aunque un profeta es usado por Dios, nosotros tenemos que depender absolutamente de la comunión íntima con Dios, con su presencia. Tenemos que buscar el día que usted no quiere orar, el día que usted en la carne dice no puedo, ahí es cuando usted tiene que clamar a Dios y decirle: Señor, yo te pido que tú toques mi vida, yo te pido que tú me impulses a buscar de tu gloria, yo te pido que tú me sueltes, yo te pido que tú toques mi corazón, aviva dentro de mí mi espíritu. Entonces Dios va a derramar ese gran avivamiento sobre la faz de la tierra precisamente para esto. Vienen tiempos donde Dios suelta y suelta el hambre, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Mire específicamente esto, de oír ¿qué? La palabra de Dios. Hoy día es cuando se enseña del avivamiento, del toque del Espíritu Santo, todo el mundo enseña basado en una experiencia, y eso está bien. Vente en una experiencia con la gloria, sé transformado. Pero cuando usted escudriña la palabra específicamente, cuando alguien quiera tener una experiencia con Dios, literalmente lo primero que va a tener es hambre y sed por oír la palabra, oír de Dios y sobre todo hambre de la palabra. Entonces usted puede ver hombres y mujeres corriendo por experiencias. Hombres y mujeres corriendo para tener una experiencia emocional, una experiencia que se sientan en las nubes, pero cero palabra, no hay fundamento. Entonces igualmente cuando vengan esos vientos de tempestad, de pruebas, igualmente la persona no puede resistir esto. ¿Por qué? Porque la palabra es un ancla. Poca palabra, poco carácter. Y usted puede vivir de emoción en emoción. Usted va corriendo donde hay actividades y se le invita a la gente, y yo estoy de acuerdo con eso, pero el clamor debe estar enfocado, número uno, de transformación. Es un clamor que tenemos constantemente. Dios transforma corazones, Dios cambia corazones, pero sobre todo que la gente tenga hambre por Dios y su palabra. Antes de tener hambre por escuchar a un hombre, a una mujer profeta, y honra a los profetas. Tengo una esposa profeta. Dios, de tiempo en tiempo Dios me usa proféticamente. Hay momentos que Dios te usa, pero reconocer en este punto que la gente no debe tener hambre por una palabra profética que te digan: así dice el Señor, Dios te va a hacer aquí, te va a hacer acá, sino que literalmente tener un hambre por recibir qué Dios tiene acerca de mí, qué me quieres hablar esta mañana. Tener hambre de Dios, ir a la palabra. Padre, ¿qué me hablas? ¿Qué me quieres decir esta mañana? Tengo hambre de meterme allí con tu presencia, con tu palabra. Y recuerde, una de las áreas muy específicas de avivamiento en tu corazón, aparte de que Dios transforme tu corazón, es lo que el Señor Jesús dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. O sea, cuando viene un mover de parte de Dios a tu vida, un avivamiento, literalmente ese avivamiento tiene que estar conectado a la palabra. Escúcheme bien, viene ese toque de Dios, Dios te toca, pero si no hay palabra, ¿cómo tú vas a orar? Eso es como darle un caramelo o darle un vasito de agua a alguien que está caminando en un desierto. Toma ese vaso de agua, pero si no tiene una constante de tomar agua y no tiene un acceso, va a volver a tener sed, porque ese poquito de agua no fue lo suficiente. Si tú tomas un poquitico de agua diariamente, tus riñones se van a molestar, y dentro de ti tiene que haber una sed y si tú no, a ti no te gusta. Yo he hablado con personas que dicen: a mí no me gusta tomar agua. Tú tienes que obligarte, porque tu organismo necesita agua. Tu organismo necesita ser refrescado por agua. Tu organismo necesita esa llenura y ese toque de tomar agua constantemente. Incluso cuando alguien está intoxicado, le manda a tomar agua. Tome agua, tome agua, tome agua, para que usted no se deshidrate. Entonces aquí el Señor, cuando yo leo esta palabra, siempre me estremece por dentro, porque yo veo hoy día la gente no honra la palabra. Hoy día las personas
toman decisiones muy rápidamente, son movidos de un lugar a otro, son movidos en su comportamiento, en sus decisiones, muy abruptamente, muy fuertemente. Por esa razón la palabra enseña que Dios ha puesto hombres y mujeres, y da el ejemplo del ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, amén. Dice que para educar a la iglesia y para equiparla, para que ellos, cuando venga un viento de doctrina contraria o extraña, no se muevan de su fe en Cristo. Entonces, estamos hablando de avivamiento, estamos hablando de la gente, escúchame, la gente cuando viene a un lugar, a una iglesia, viene y tiene necesidad, lo que quiere, ora por mí, yo quiero que me llene esa necesidad, pero esa persona no se conecta con la palabra. Eso le puede durar porque eso es pasajero. Eso es pasajero. Pero cuando tú te conectas con la palabra, puedes pasar momentos de crisis, puedes pasar momentos de momentos difíciles, que dentro de ti hay una fuente constante de revelación. ¿Por qué? Porque tú has tomado tiempo para leer y escudriñar la palabra. Para no solamente leerla, sino escudriñarla. Entonces, cuando está pasando esos momentos difíciles, automáticamente el Espíritu de Dios va a sacar de ese depósito que está dentro de ti, de eso que tú has leído, eso que tú has oído, porque la fe viene por el oír y el oír. Podemos prácticamente, cuando habla del oír, cuando tú lees la palabra del Espíritu Santo, te está prácticamente recitando la Escritura y la está registrando en tu espíritu. Cuando tú pases por un momento difícil, puedo hablar con cualquier hombre o mujer de Dios que lleva tiempo en momentos de crisis, cuando incluso usted no tiene una Biblia con usted en ese momento, la tiene lejos, dentro de usted hay una necesidad de Dios, y un momento a otro el Espíritu Santo saca de allí, de tu espíritu, una palabra que te va a ayudar a sustentarte en esos momentos de crisis. Entonces aquí mira lo que dice. Número 1, la palabra dice que Dios envía hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed, sino de oír la palabra de Jehová. Y versículo 12 dice, e irán, está hablando a los hombres moradores de la tierra en esa temporada de crisis, e irán errantes. Una persona errante, una persona huérfana, sin rumbo, sin destino, irán errantes de mar a mar. Esto está tremendo. O sea, cuando habla de mar a mar, se habla, irán de un continente a otro continente. O sea, aquí mismo en nuestro país, en esta América, muchas veces hacen congresos y la gente viaja de un lugar a otro, y está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Es más, yo anteriormente nosotros hacíamos escuelas de intervenir a mucha gente, pero el énfasis no solamente es que la gente venga a recibir un toque que va a durar un poquito de tiempo, sino que se vayan con una palabra, y sobre todo que esas personas, su alma, su espíritu, su mente estén conectadas a la fuente, a la revelación de Dios, a su palabra, para que cuando esa persona no pueda ir a lugares a ser avivado, sino que entonces ella misma, esa misma persona, ese mismo hijo, tenga dentro de su corazón una palabra que en momentos de crisis lo va a liberar. Yo leí un libro de un testimonio de un hombre, un pastor en un país comunista, donde lo metieron preso, le quitaron la Biblia, estuvo muchos años preso. Pero este pastor, antes de caer preso, él leía mucho la palabra y prácticamente tenía mucha Biblia, mucha revelación dentro de su espíritu, mucho conocimiento de la palabra dentro de su espíritu. Y este pastor, cuando sale de la prisión, él narra, escribe un libro, dice que lo único que lo sostuvo allí, en esa prisión, siendo golpeado, siendo maltratado, era toda la palabra que él recibió y que él completamente guardó en su corazón. Dice que cuando estaba en su celda, él lo que hacía era recitar esa palabra. Incluso él escribió varios versos bíblicos que se los conocía y conocía esa revelación, y empezó a entregárselo a los demás prisioneros que estaban allí. Él no tenía Biblias por años, pero la palabra, como es una palabra viva, una palabra que no puede ser matada por nadie, ni las pruebas la van a matar, dice que este hombre, que lo sostuvo en momentos de crisis es la palabra que él había atesorado en su corazón, cuando él podía leer la palabra, cuando él podía estar allí metido en la palabra, momentos donde él se metía a estudiar en ayunos, en oraciones. Ese momento
preciso que él se metió con Dios. Fue la palabra que registró en su corazón, fue la palabra que lo sostuvo por 5 o 6 años mientras estuvo en una prisión donde no se le permitió Biblia, donde no se le permitió absolutamente nada, pero como había palabra en él, esa palabra lo sostuvo. No solamente lo sostuvo a él, sino que sostuvo a todas aquellas personas que estaban a su alrededor. Entonces aquí mire, dice, irán errantes de mar a mar, o sea, las distancias serán mayores. La gente, escúchame bien, si a usted le cuesta trabajo levantarse en las mañanas, oír estas transmisiones que se las ha facilitado Dios, venir a la iglesia, si a usted le cuesta trabajo y usted bien prefiere hacer otra cantidad de cosas y se queda más bien durmiendo en su casa, cuando hoy día hay la facilidad donde Dios te ha puesto en un lugar para que escuche una palabra, para que oren por ti, donde hay una unción que se mueve. Y no solamente queremos conectarte a una unción pasajera, una emoción pasajera, queremos conectarte a una revelación que te va a ser duradera. Imagínense si nosotros estuviéramos en esta temporada. Yo me pongo a pensar, wow, Dios mío, Padre, esto es terrible. Gente que despreció la palabra, gente que no quiso, gente que Dios les estaba hablando, gente que Dios le puso hombres y mujeres bajo una unción paternal y no la recibieron. Va a llegar un momento de crisis, un momento de necesidad. Yo he hablado con cantidad de gente, cantidad de personas que en un momento determinado rechazaron y despreciaron la palabra. Literalmente, como pastor, y esa es la unción pastoral, y literalmente usted anda detrás de la gente cuando no debería ser así, pero como es Dios que te ha puesto ese amor por esa persona, una nota: ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? Necesito saber de ti. Y a veces como que molesta, pero es el Espíritu Santo. Por eso usted puede leer en la Escritura, Jesús habla y dice: yo les envié profetas, yo les envié mensajeros. A unos rechazaron, a otros golpearon, a otros menospreciaron. Yo les envié palabra de una y otra vez y lo rechazaron. Entonces, la persona cuando rechaza una oportunidad de parte de Dios de ser cambiados y ser transformados, yo le pido que usted lea esto y por un momento usted dice, póngase en ese lugar, en esa posición donde la gente irá errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová, y lo terrible del caso dice que no la hallarán. Wow, esto es impresionante. Gracias al Padre por su gracia. Levante sus manitos allí. Dile: Señor, gracias por tu misericordia, porque hoy, aunque nosotros muchas veces nos desenfoquemos un poquito, y me pongo allí también, me meto allí en ese grupo, porque somos seres humanos y muchas veces nos desenfocamos y tal vez no buscamos la palabra. Tenemos tantas facilidades para meternos a estudiar la palabra, para encontrarnos con la revelación del Padre, tanto situaciones que el Señor nos puede presentar. Un ejemplo, yo siempre digo a la gente: honra el ministerio que Dios te ha dado, honra lo que Dios te ha dado. El día de mañana que su cosa pase, vas a desear ese momento, vas a desear con todo tu corazón el amor de gente que Dios puso en tu camino para amarte, para levantarte, porque Dios es un Dios justo y un Dios real, y el tiempo de visitación es ahora, el tiempo donde Dios te dice: hijo, hija, yo quiero que tú te enfoques en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas el Señor las va a añadir, las demás cosas Dios las va a poner en línea. Pero lo importante es esto, que tú te metas con Dios y su palabra. Mira lo que dice aquí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice, está hablando Dios, le está hablando al pueblo de Israel cuando salieron de esclavitud de Egipto, estuvieron 40 años en el desierto. Le está hablando una palabra muy específica, y esto, o sea, cuando usted la lee bajo una mente religiosa, usted va a decir: wow, Dios es malo. Pero mira lo que dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, ellos están en un desierto, y cuando tú entras en un desierto, o cuando Dios te introduce en un desierto, porque muchas veces nosotros
tenemos que pasar por ciertos desiertos para llegar a un lugar de una tierra prometida. Y entonces cuando allí dice, y te afligió Dios y te hizo tener hambre, está hablando de un tiempo de disciplina. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la escritura, sobre todo esa travesía de 40 años, Israel muchas veces se levantó en contra de Dios, murmuró en contra de Dios. Dice la palabra que él se cansó del maná. Israel se cansó del maná. Cuando usted estudia acerca del maná, el maná es una representación de Jesucristo. Es más, dice que la palabra es que el maná es comida de ángeles. Y el maná literalmente es un simbolismo de la palabra que Dios le está dando. Y dice allí que estos hombres se cansaron del maná. Amén. Y muchas de las necesidades que este pueblo pasó, lo que estamos hablando hoy día, muchos de los momentos que tú pases de aflicción, es literalmente despertando en ti y en mí hambre de Dios, hambre de su palabra. Cuando nosotros tenemos todo, muchas veces no nos esforzamos a buscar su gloria, a buscar su palabra. En momentos de crisis, ¿dónde usted va a ocurrir? O dónde usted va a correr, perdón, ¿dónde usted va a acudir? A buscar la presencia, a buscar la gloria, a buscar su unción. Y yo siempre he aprendido esto. Usted busque a Dios todos los días como si usted tuviera una necesidad imperiosa de hambre, de una necesidad de un Dios vivo. No simplemente busque a Dios cuando las cosas se le compliquen. Búsquelo a Dios cuando la cosa está bien. Me acuerdo, yo tuve un maestro que él siempre enseñaba y nos decía, dice que cuando vengan las situaciones, las crisis, te encuentren ayunadito, oradito y con mucha palabra. Porque cuando vienen las crisis y tú no tienes suficiente palabra, literalmente es como cuando alguien no se alimenta bien. Cuando tú no te alimentas bien, porque está pasando algún momento difícil, no te alimentas bien, te descuidas en tu alimentación, una simple gripita te puede tirar a la cama. ¿Por qué? Por tu cuerpo. Tu cuerpo ni tus órganos no están fortalecidos. El sistema inmunológico tal vez está débil. Y sobre todo cuando la gente está triste. Entonces, ¿qué sucede? Dios permite ciertas cosas y dice, te afligió y te hizo tener hambre. Y cuando habla allí de hambre, usted puede conectar con el hambre de Dios. Y te sustentó con maná. O sea, una de las cosas que tiene que tener usted, problemas que vengan sobre su vida, aflicciones, literalmente no es que Dios las envíe, sino que Dios usa esa aflicción, ese momento que tú estás pasando, para que se active automáticamente en ti algo que se llama hambre de Dios. Hambre por su presencia. No simplemente es como cuando alguien tiene un dolor y se toma un calmante y le calma ese dolor por un ratico, esa situación, pero luego se empeora un poco. En las cuestiones espirituales también puede ocurrir así. Mucha gente tiene necesidad y tal vez buscan a Dios como un calmante. Buscan a Dios para que cubra ciertas áreas. Cuando eso está cubierto, arrancan y hacen otras cosas. Pero vas a tener constantes situaciones complicadas hasta que tú no te rindas delante de la presencia del Dios vivo. Entonces dice allí, vuelvo y leo. Y afligió y hizo tener hambre y lo sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres conocían, para hacerte saber que solo de pan vivirá el hombre, que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Ves? Entonces aquí específicamente en tiempo de necesidad, en tiempo donde cosas suceden, en tiempo donde almáticamente eres tocado por una u otra situación, es allí donde tu alma empieza a tener una sed muy fuerte de la presencia del poder de Dios sobre tu vida, para que esa sed y esa hambre de Dios solamente va a ser suplida por la gloria y la presencia del Dios vivo. ¿Ven? Mira lo que dice aquí el Salmo 42, 1, 3. ¿Ven? ¿Cuántos están aprendiendo un poquito? ¿Cuántos estamos allí conociendo? Si alguien nos puede colocar el libro de Salmos, capítulo 42, del 1 al 3. Dios es bueno. Yo quiero que usted repita esto en voz bien audible. Diga, Dios es bueno. Todo tiempo Dios es bueno. Todo tiempo Dios es un Dios que nos sustenta.
es un Dios que nos habla y es un Dios que hace cosas sobrenaturales. Aquí David, volvemos otra vez a David. David está pasando por momentos, imagínense, cuando usted lee y estudia acerca de la vida de David, David pasó momentos muy fuertes en su vida, momentos donde él desde pequeño fue rechazado, momentos donde literalmente lo persiguió Saúl, y tenía un llamado de parte del Señor. Muchas veces nosotros creemos que porque tenemos un llamado, una bendición, se nos van a abrir todas las puertas. Eso es algo que usted debe entender, que va a tener persecuciones. La palabra lo enseña, Jesús lo habló, y me gusta mucho acerca de lo que habla Jesús, porque Jesús no escondió verdades al pueblo ni a la gente. Jesús dijo: todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice, tendrá persecuciones. Si a ti te han vendido ese evangelio que dice que cuando tú te conviertas a Dios o vengas a la iglesia, ¿sí? Así enseña, los problemas van a ir. No, lo importante es que vas a tener problemas. ¿Quién no tiene problemas? Pero lo importante es que tú vas a tener dónde acudir y a dónde clamar para que esos problemas sean resueltos. El salmista miró los montes y dijo: Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y por el Espíritu él se respondió: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Amén? Entonces mira lo que dice el Salmo 42, 1 y 3. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Da una comparación. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? O sea, no sé a cuántos les han dicho eso. ¿Dónde está tu Dios? ¿A cuántos de nosotros en momentos de crisis te dicen y el diablo te saca eso y te tira eso en la cara? Gente se levanta, familiares tuyos se levantan, amigos tuyos se levantan, incluso dentro de la misma familia de la fe se levantan. Si usted predica esto y aquello, ¿dónde está su Dios en esto? ¿Dónde está Dios? El Dios que usted predica que prospera. Si usted está pasando una crisis económica, o ¿dónde está el Dios que usted predica que sana? Si usted pasa una crisis de salud, ¿dónde está su Dios? Entonces esto lo que está haciendo es que creó en David un hambre de Dios. Entonces él da una comparación, porque como él fue pastor de ovejas, y él estuvo en el campo mucho tiempo y estuvo mirando cómo los animalitos se comportaban, y había un animalito que le llamó la atención, que era el ciervo. Y el ciervo, cuando tenía sed, él bramaba. ¿Y por qué bramaba? Cuando él bramaba era buscando las corrientes de las aguas. Y según estuve estudiando, el ciervo tiene en su olfato, haga de cuenta, un radar donde él puede saber dónde hay agua fresca. El ciervo nunca va a tomar agua estancada. Él nunca te va a tomar agua estancada, él quiere agua fresca. Por esa razón, cuando usted lee la escritura, se da cuenta que dice que tú harás mis alturas y me sustentarás, y da el ejemplo como el ciervo. El ciervo, este animalito, tiene unas paticas muy delgaditas. Y entonces dice que me sustentarás en mis alturas, y está dando una comparación como el ciervo sube por montañas con esas paticas tan chiquiticas y flaquitas, se sostiene en las alturas. Y él va a las alturas porque sabe que en las alturas, allí donde están los manantiales de agua, donde el agua más pura, por esa razón los ciervos suben a las montañas buscando agua pura, agua fresca. Entonces él se compara con este animalito y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las... Oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene que sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Usted debe entender esto, que en circunstancias que usted está pasando, automáticamente el enemigo te va a decir: apártate de Dios. ¿Para qué buscas de Dios? ¿Para qué oras? Si todo está igual, ¿para qué vas a la iglesia? Mira, siempre que vas a la iglesia, mira lo que sucede. Entonces allí cuando dentro de usted se va a levantar una unción de gloria poderosa, y ahí dentro de usted se va a levantar una unción maravillosa de la gloria y la presencia de Dios. Es allí donde Dios va a hacer algo poderoso. Deme un segundito, que mi mamá me está llamando por WhatsApp, y cada vez que me llama me desconecto. Permítame, yo le escribo rapidito.
Mi mamita me está llamando y no le puedo contestar ahorita, yo la llamo apenas termine. Amén, sí, bueno, se me complicó un poquito, pero bueno, mi mamá hay que honrar, ¿cierto? Hay que honrar a la mamá, pero no la puedo atender ahorita. Entonces, porque ya cuando llamo, empecé, llamo hasta que yo... Ok, disculpe, ya le hablé rapidito y le dije la llamar ahora. Sí, espero que me haya entendido. Esto es lo que sucede cuando está en vivo. ¿Usted puede escribir a mi mamá? Perdón que mi mamá está llame y llame. Ya vamos a terminar para hablar con mi mamá. Entonces el salmista estaba en esta se me fue lo que estaba hablando, que estoy pendiente de lo que está pasando. Entonces el salmista tenía esa necesidad de Dios y por esta razón, escúcheme bien, yo quiero que todo hijo, toda hija entienda esto. Todo mundo pasa por momentos difíciles. Lo importante de esto es que usted debe pedirle al Señor cuando pase esos momentos difíciles, cuando yo tengo más necesidad de Dios. Es cuando yo voy a buscar de Dios. Es cuando yo voy a buscar su presencia. No me voy a apartar. Porque al salmista le dijeron, ¿dónde está tu Dios? Y entonces mire lo que dice el versículo 3. Es bien interesante lo que habla el versículo 3 porque dice, fueron mis lágrimas de mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está mi Dios, tu Dios? Entonces, cuando estaba pasando por esa necesidad, ¿qué es lo que sucedió con David? Lo que él hizo es meterse a la presencia de Dios y llorar delante de la presencia, porque decía, esto que estoy pasando tal vez no lo entienda. Y aparte de eso, viene la condenación del enemigo. Muchas veces el diablo te va a decir, tú estás mal, tú estás aquí, estás allá. Y aparte de eso, las mismas personas te hablan de carne y hueso, te pueden llamar, te pueden mandar, o con exactitud te dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Entonces, usted puede seguir leyendo y puede darse cuenta que David tuvo grandes victorias en medio de crisis, y lo que hizo crear en él un hambre de su presencia, fueron esos momentos de gran necesidad, esos momentos de gran crisis, lo que creó, lo que creó en él, en vez de apartarse del Dios vivo, en vez de alejarse de Dios, lo que creó en él fue una necesidad imperiosa de buscar de Dios, de buscar su gloria y de buscar su unción. Así que esta mañana yo quiero que animarle a todos ustedes, a todos los hijos, hijas. También esa palabra es muy poderosa para mí, porque quiero que esos momentos de crisis, esos momentos de necesidad, en esos momentos donde las cosas parecen que no están funcionando correctamente o como pensamos, allí tú mismo tienes que hablarte y decirle, yo aquí tengo que generar hambre de Dios en mi vida. Tengo que correr a su presencia y buscar su consuelo, buscar su directriz, buscar su dirección. Decirle, Espíritu Santo, actívate, actívate en mí, actívate, actívate. Es cuando usted tiene que clamar muy fuertemente. Tiene que generar en usted la presencia de Dios. Entonces, en este momento, cuando David está pasando ese momento de crisis, lo primero que él sintió, yo clamo así como ese siervo, clamo por las corrientes de las aguas, porque tenía sed. Así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, todo mi ser, espiritual, mi cuerpo, empiezo a clamar por una manifestación de gloria. Empiezo a clamar por una manifestación de su poder. Empiezo a clamar en este momento de gran necesidad. Empiezo a clamar por el Dios vivo. Y dice, mi alma tiene sed del Dios, y no de cualquier Dios, dice, del Dios vivo. Entonces él, lo que él deseaba, dice, ¿cuándo? Y se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? O sea, lo que él lo llegó a entender. Yo sé y conozco un lugar donde mi sed va a ser saciada. Conozco un lugar donde mi sed va a ser completamente sustentada. ¿Cuál lugar va a ser? Allí en la presencia del Dios Santo. Y aunque dice la palabra, fueron sus lágrimas de pan y de día y de noche, mientras él mismo se decía todos los días, ¿dónde está su Dios? Y la gente le decía, ¿dónde está tu Dios? Es allí donde Dios respondió a su clamor. Es allí donde Dios respondió a lo que él necesitaba, ¿verdad? Entonces, en momentos de necesidad, yo quiero profetizarle a usted este día. Así como Dios le habló al pueblo de Israel en esclavitud cuando sacó
por el desierto, dice la palabra que y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿De qué hambre está hablando? No solamente está hablando de hambre física, está hablando de un hambre espiritual. Y te sustentó. O sea, cada vez que usted tenga una necesidad de Dios, que Dios haga algo en usted, lo primero que se va a activar en usted van a ser dos cosas. Una, apartarse de Dios, que eso viene de parte del enemigo, salir corriendo, o literalmente buscar esa gloria, buscar esa presencia y dentro de usted decir tengo hambre del Dios vivo, tengo hambre del Dios poderoso. Y la palabra dice te sustentó con maná, comida que tú no conocías. Y está hablando de revelación. Está hablando de cosas poderosas que Dios tiene para ti, para mí. Imagínense que la palabra enseña que el maná sustentó al pueblo de Israel en esas caminatas, en esos tiempos tan caluroso y donde el Dios manifestó su gloria de una manera poderosa, donde él mismo fue su sombrilla, porque el sol, dice la palabra, por eso el salmista determinó esto y profetizó y declaró esto: el sol no me fatigará de día ni la luna de noche. O sea, lo que tú y yo estamos viviendo, debes entender que no vas a ser fatigado, porque el Dios del cielo va a estar contigo como poderoso gigante. Entonces allí, en medio del desierto, donde él tuvo hambre, dice, te sustentó el Dios todopoderoso con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, eso es algo poderoso. Escúcheme bien, este día estaba hablando con una de nuestras hijas espirituales que estaba pasando una crisis muy fuerte en su vida, un momento muy fuerte, muy difícil. Y yo le dije, hija, aquí donde usted literalmente va a ser entrenada para ser una intercesora, donde usted va a recibir una revelación de Dios. El consejo que yo le doy, porque esta crisis que usted está pasando no es para destruirte, no es para apartarte del Dios vivo, sino que esta crisis vamos a usarla para que en ti sea generada hambre por Dios y la presencia del Dios vivo. Quiero que tú entres a tu cuarto secreto y ores al Padre. Todo lo que usted me está contando ahora, presénteselo a Dios. Señor, mira, me está pasando esto. Y si tiene que llorar, llore. Y si tiene que gritar, grite. Y cuando usted haga eso, por un tiempo, y ponga adoración ahí en su cuarto, pase un tiempo de calidad con Dios. Cuando usted salga de ese cuarto, va a mirar completamente diferente las cosas. Va a recibir el shalom de Dios, la paz de Dios. Y usted va a mirar ese problema que ahorita lo está mirando tan grande, lo va a mirar pequeño, y usted va a mirar cómo la mano de Dios va a orar a favor suyo y cómo Dios va a hacer una cosa sobrenatural. ¿Qué hizo aquella joven? Me llamó al rato, me dice, pastor, gracias porque entré y oré y recibí una paz tan grande que ahorita yo puedo ver las cosas diferentes como las miraba antes. Y ahorita estoy completamente segura que Dios está conmigo. Entonces, por esta razón se le invita a todo hijo, a toda hija. Es muy fácil reconocer cuando alguien tiene comunión con Dios y cuando alguien no tiene comunión con Dios. Usted puede venir a la iglesia y tiene que venir a la iglesia. La palabra dice que no dejando de congregarse, debe venir a la iglesia, debe venir. Eso es algo, pero usted puede hacer mil cosas, pero si no tiene comunión íntima con Dios, las cargas vienen muy fuertes. Hay gente que por esa razón el diablo pone cargas pesadas y yugos. Usted puede ser un creyente en la palabra y sin darse cuenta, sin tener una clara percepción, dentro de usted el diablo puede estar poniendo yugos que empiezan a querer dirigir tu vida. Por los problemas vienen y te ponen carga. O sea, detrás de un problema, detrás de una situación, allí viene un espíritu demoníaco a querer tocar tu corazón. Viene odio, resentimiento, viene ofensa, todo eso. O sea, dentro de cada situación viene una obra del enemigo, pero también viene una obra poderosa de Dios para activar en ti hambre. Y yo le digo a usted, cuántas veces, y lo digo por experiencia, cuántas veces, wow, estos días nomás recibimos tantas noticias
de gente que amamos con todo nuestro corazón, que uno sufre, uno como pastor sufre situaciones que se presentan y uno dice, wow, Señor, y literalmente uno se pone triste. Pero ¿qué sucede cuando usted entra en la presencia de Dios y se postra en su presencia y usted le dice al Señor, Señor, yo no puedo más? O sea, humanamente, es como yo le estaba hablando estos días con alguien, humanamente como pastor yo no puedo cambiar a nadie. Humanamente yo no puedo meterme dentro de la persona, pudiera, sería maravilloso, pero no puedo cambiar el corazón, cambiarle la mente. Lo que Dios sí puede hacer es enseñar la palabra. Con mi esposa enseñamos la palabra, oramos por nuestros hijos, como usted no tiene idea, les amamos, les demostramos el amor de Dios. Esto no es hipocresía ni ese amor fingido, literalmente les amamos. Hay gente que les cuesta trabajo recibir el amor, porque como nunca han recibido un amor ni un abrazo genuino sin esperar nada a cambio, la gente le cuesta trabajo. Pero ¿qué sucede? Cuando usted ama de corazón y tiene todas estas situaciones, ¿qué hace? Usted se presenta delante de Dios y literalmente le pasa lo que le pasó al profeta, a David. Dice que sus lágrimas eran lo que lo sustentaba a él de día y de noche. Dice que era su pan de día y de noche las veces que él venía a la presencia de Dios llorando y clamando. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esto es algo terrible, pero esto es lo que te va a dar confianza en la presencia y lo que va a activar en ti hambre. Entonces, cuando usted toma todas estas enseñanzas, estos versículos bíblicos que yo le he hablado, Dios envía hambre. Dios envía, y una de las cosas que en el desierto dice que Dios os afligió y dio hambre, pero luego lo sustentó con maná. O sea, en momentos de crisis, en momentos que las situaciones golpean, ahí tú necesitas maná del cielo. No pan, o sea, no solamente de pan vivirá el hombre, porque lo que pasa es que nosotros muchas veces vamos a la presencia de Dios simplemente buscando el pan, o sea, lo que necesitamos, el dinero, el trabajo, esto, lo otro, pero en sí no buscamos su presencia, el pan que nos va a sustentar, porque usted entra a la presencia de Dios con una lista de peticiones. Señor, necesito hacer esto, dame aquí, dame acá. Dios te la da, porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que suple. Dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Usted pida, la palabra dice, pedid se os dará. Usted debe pedir, en vez de andar en afán, vaya a la presencia de Dios y pídele, Señor, mira, necesito esto. Pero aparte de esto, son situaciones, y por esa razón dice, no solamente de pan vivirá el hombre. O sea, Dios te va a resolver tus situaciones, sino que va a vivir de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Porque ¿qué sucede? He visto a tantas personas que piden bendición, está correcto, yo también pido, y como siempre pedimos por otros y pedimos al Padre que bendiga, que traiga abundancia, que provee los mejores vehículos, que provee aquí, que saque la residencia. Eso es nuestro clamor constante y continuo, que Dios sane, que Dios libere, pero el clamor que tenemos también es basado en que la gente sea transformada y que literalmente venga hambre y sed de Dios, de estar en la presencia de Dios, no simplemente pidiendo cosas, sino un tiempo de calidad en adoración, conociendo a Dios, conociendo su presencia, conociendo su gloria, conociéndole a Él en intimidad, adorándole, adorando simplemente. Yo le invito a que un día usted haga esto, tome un momento en su vida. Pueden ser 15 minutos, 10 minutos. Yo creo que todo el mundo puede separar ese tiempo, así sea en su carro, así sea en el baño, así sea. Y usted simplemente no le pida nada a Dios, no le pida nada. Simplemente, y si usted puede colocar un poquito de música, y usted cierra sus ojitos y como quiera, se postra, se acuesta, se tira al piso, parado. Como que la posición no implica, la posición de tu cuerpo no implica, pero sí la posición de su corazón. Y simplemente usted empieza a adorar al Señor por lo que Él es, por lo que le ha dado. Empieza a decirle, Señor, gracias por tu misericordia. Empieza a le dar las gracias y a adorar, Señor, yo te adoro. Y empieza a contemplar su hermosura y su santidad. Empieza a mirar el movimiento de su presencia, a adorarlo por lo que Él es,
adorar porque Él ha sido bueno con nosotros, porque nos ha perdonado todos nuestros pecados. Pasa un tiempo de calidad con Dios en adoración, en acciones de gracias, diciendo: el Señor, te necesito. Te necesito, así como el salmista decía, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así yo te digo hoy, así clama mi alma por ti, oh Dios. Dentro de mí hay un clamor de presencia, de unción. Dentro de mí hay un clamor por tu revelación. Que tu palabra dice que el que cree en ti, como corriente, como río de agua viva, brotarán por todo su interior. Yo quiero conocer más de tu gloria, más de tu presencia, y pasar un tiempo en adoración. Le aseguro que cuando usted salga de allí, va a estar completamente diferente, va a ser sensible a la voz de Dios, va a mirar las cosas completamente diferentes, los problemas que ocurren lo va a mirar. Aquí olvide que Dios tiene el poder para hacer eso y mucho más. Automáticamente se van a caer todo velo mágico, su corazón va a ser sanado allí en la gloria, en la presencia de Dios, porque está generando hambre por Dios y su presencia y por su palabra. Y entonces no solamente vas a venir a buscar a Dios al templo para sentir una emoción, que eso es bueno, o sea, brincar y saltar, pero más que todo, hambre por su palabra. El último gran avivamiento que va a haber sobre la faz de la tierra, aparte de sentir su gloria, una manifestación de su presencia, la nube chequina literalmente cayendo sobre las congregaciones, pero también va a haber un despertar en revelación, no religión, no conocimiento humano, no que a alguien se le ocurrió, sino de una revelación genuina de la palabra de Dios, donde Dios se va a revelar como Él es a todo hijo, toda hija, donde la gente va a tener hambre de esta palabra, hambre de escudriñar, hambre de no solamente leerla, sino también escudriñarla. Aquí dice esto, el Señor, wow, y usted tiene, entre más escudriña, entre más usted se mete en la palabra, usted más. Es más, cuando usted tiene tanta palabra, yo me quedo sorprendido, cuando usted tiene tanta palabra de Dios en su corazón. Yo he ido a ministrar o he predicado en ciertos lugares, aún en las citas divinas, y yo tengo preparado algo que yo he orado al Padre y lo tengo allí, tengo mis notas, pero de un momento a otro el Señor te cambia todo. Y empieza el Señor a sacar de tu depósito espiritual unas palabras que usted no las tenía anotadas en su papel. Y yo, cuando pasa eso, yo no peleo con Dios porque me estoy apartando del tema. Tengo que hacerlo como te enseñaron cuando te enseñaron a preparar mensajes. No, aquí el Espíritu Santo sabe. Pero lo importante es eso. Cuando hay suficiente palabra dentro de tu corazón, Dios empieza a sacar de allí palabra tan poderosa que usted dice, usted simplemente, dale papá, siga sacando todo lo que tú quieras dentro de mí, de mi corazón. Y por eso razón te pone una demanda también, que hay que meter más palabra, porque en un momento determinado Dios quiere hablar a alguien acerca de algo, y Dios necesita extraer de ti esa revelación, y que tu espíritu se una con el espíritu de Él, su conocimiento con el conocimiento tuyo, para que esa revelación venga, porque Él no va a sacar nada si no hay allí en tu vientre espiritual, en tu depósito, no hay palabra. ¿De dónde va a sacar? Por eso es muy importante que todo hombre, toda mujer de Dios escudriñe la palabra y se meta a buscar de Dios, porque aun cuando tú estás orando, todo intercesor, siempre yo le he enseñado, intercesor que no tenga palabra, lo que va a estar orando es emociones, lo que va a estar orando es sentimientos. Ahora, cuando tú tienes palabra, muchas veces yo le doy ciertas asignaciones a los hijos: ore por esto, aquello, y usted empieza, y por esa razón, si usted va a orar por sanidad, busque textos bíblicos que hablan sobre sanidad. Pero llega un momento que usted empieza a orar, puede estar orando solito, puede estar orando a través de las redes de intercesores, usted cierra sus ojos y es como usted entrar al internet. Y empieza el radar a funcionar, y usted de un momento a otro el Señor te dice: ora por esto, y es una frescura de Dios. Entonces, como hay palabra dentro de ti, automáticamente el Espíritu Santo empieza a sacar palabra para tú profetizar acerca de ese problema, de esa situación, y es un fluir. A mí yo me gozo cuando el Espíritu Santo hace eso en mí, o yo oigo hace en otra persona, que empieza a fluir una revelación, y es cuando viene la palabra profética, se llama intercesión profética, aquello que el Espíritu Santo saca y suelta sobre momentos de crisis, momentos de necesidad. Es una palabra certera, así como David, cuando tenía 5 piedrecillas
y una de ellas era la que le iba a dar en la frente, en el único lugar visible, porque este hombre tenía una cobertura, una coraza, pero tenía un lugar visible que David, bajo su entrenamiento, bajo ese tiempo que él estuvo allí a solas con Dios, el Espíritu Santo le dio dirección a esa piedra y fue cuando David lo derrotó. Y así es la palabra. La palabra son como esas piedrecillas que tú tienes que tener. Tú no sabes dónde Dios la va a usar y lo que Dios quiere derribar con esa palabra. Lo importante es eso, hijo. Meterte palabra, hambre por Dios, hambre por su palabra. Yo profetizo en esta mañana la palabra de Dios, la palabra que viene corriendo como ríos. La palabra que trae esa revelación, esa presencia, esa palabra que va a traer cambios, esa palabra que va a traer transformación. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed de ese Dios real, de ese Dios revelado. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tengo un deseo de estar en tu presencia. Tengo un deseo muy profundo de postrarme delante de ti, adorarte. Es el deseo que tiene todo adorador cuando está pasando por momentos de crisis. Y aunque no esté pasando por momentos de crisis, tiene que ser algo necesario en ti. De buscar su gloria, de buscar su presencia, de buscar su intimidad, allí en lo secreto, allí en lo reservado de su habitación, allí donde la palabra dice que cuando vayamos a orar, cerremos tras nosotros la puerta de la incredulidad, la puerta a tantas cosas, y oremos al Padre en secreto. El Padre que ve en secreto nos recompensará en público. Cuando tú salgas de ese cuarto de intimidad, de ese momento de estar con Dios a sola, vas a ver completamente todo. Dios te va a recompensar en público. Es cuando se van a soltar las bendiciones, cuando el Señor te va a guiar. Por causa de mis enemigos, Dios endereza mis pasos. Muchas veces tenemos ya cosas y hemos tomado decisiones y no hemos preguntado a Dios: Señor, ¿será tu voluntad que yo me mueva o haga esto, haga aquello? ¿Será tu voluntad? Y nos movemos, y muchas veces Dios viene por causa de nuestros enemigos, viene enderezando nuestros pasos. Muchas veces queremos ir al norte, el Señor dice: no, papá, no es para el norte, y ya tenemos los planes, ya tenemos todo, y el Dios dice: no, es para el sur que te voy a mover, o te voy a hacer que te quedes en ese lugar, porque no es mi tiempo que te muevas, no es mi tiempo para que tú hagas lo que tengas que hacer. Es un tiempo de buscar la dirección del Espíritu Santo, porque algo que siempre he aprendido: cuando tú te mueves en tu propia voluntad, puede ser que allá en ese lugar donde quieras moverte, o la decisión que quieras tomar, es una trampa que el enemigo tenga para ti. Entonces necesitamos entrar al lugar secreto y decir: Señor, es tu voluntad hacer esto, es tu voluntad movernos, es tu voluntad hacer aquello, es tu voluntad. Tú quieres que hagamos esto, realmente es tu voluntad, tú estás de acuerdo, o sea, es tu propósito. Así como Moisés le decía a Dios: Señor, si tu espíritu no va a ir conmigo, no me saques de aquí. Esa es la decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Si tú no apruebas esto, no me muevo de aquí, aunque ahorita no esté muy cómodo, aunque ahorita no me gusta mucho, pero yo quiero moverme en tu voluntad. Porque cuando nos movemos fuera de la voluntad del Padre, puede ser que el enemigo tenga ciertas cosas planificadas en contra nuestra. Pero cuando le preguntamos a Dios y Dios dice: ok, arranca, yo estoy contigo, le aseguro que aunque se levanten tempestades y tormentas, Dios va a hacer que tú llegues a puerto seguro y en bendición. Amén. Ese es el propósito eterno: buscar su gloria, buscar su presencia, ser muy sensibles a su voz, tener el oído muy sintonizado con el cielo. Yo sé que muchas veces no es nada fácil, porque cuántas voces vienen hablándote, cuántas personas te vienen diciéndote. Aún el mismo enemigo viene usando a una persona, así como el diablo usó al mismo Pedro para hablarle a Jesús, y Jesús lo tuvo que reprender. Tantas cosas que vienen, pensamientos, vienen, así como Satanás le habló a la serpiente, a través de la serpiente a Eva. Muchas cosas vienen donde nosotros necesitamos enfocarnos y decirle al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Tú apoyas, respaldas esto, apruebas esto. Pregúntale a Dios sobre tu vida, y sobre todo que te llenes de la unción, de la presencia, de esa gloria, de la presencia de ese Dios vivo, para que fluyas en la unción, para que fluyas en la presencia. Y te aseguro que es cuando se activa el chalón de Dios sobre tu vida, se activa esa presencia, se activa esa gloria,
se activa esa unción, se activa esa revelación de parte de Dios. Amén. Así que yo te bendigo este día. Este día es un día precioso, un día de bendición, un día de la presencia del Dios vivo. Te bendigo esta preciosa mañana. Desato la gloria del Dios vivo sobre ti. Desato esa presencia que te guía a toda verdad, a toda justicia. Esa unción que viene rompiendo y quebrantando opresiones. Esa gloria se activa sobre tu vida, que literalmente venga hambre del Dios vivo sobre ti. Hambre de esa presencia, hambre de esa revelación de Dios sobre tu vida. Hambre del Dios vivo. Di conmigo, tengo hambre de esa gloria, tengo hambre de esa presencia. Tengo hambre de ti, hambre del Dios vivo, hambre, Señor, de la gloria, de la presencia, de la unción. Oh Espíritu Santo, activa esa gloria, activa esa unción, activa esa revelación de Dios sobre mi vida. Dile, Señor, activa esa hambre del Dios vivo. Actívala, Señor. Sopla, Espíritu Santo. Dile, Señor, tengo hambre de ti, hambre de tu presencia, hambre del Dios vivo. Tengo hambre, Señor. Cuando vendré y me presentaré delante de mi Dios, delante del trono de la gracia, delante de su presencia. Dile, Señor, yo me humillo en esta mañana delante de ti. Busco tu rostro. Tengo hambre y sed de ti. No solamente de un toque pasajero. Tengo hambre y sed de ti, de tu palabra. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Dios vivo. Por eso en esta mañana te decimos, Espíritu Santo, activa el hambre por tu palabra. Activa en nosotros la sed de tu espíritu. De beber de esa gloria, de beber de esa presencia, de beber del Dios vivo, del Dios que se revela, del Dios que habla, del Dios que desata el shalom sobre sus hijos, sobre sus hijas, de ese Dios maravilloso, de ese Dios precioso.
Espíritu Santo. Que ese fuego de tu Espíritu Santo nos mantenga vivos. La gloria, la unción de tu Espíritu Santo venga fuertemente siendo activada, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos por esa manifestación de tu gloria, de tu unción. Gracias te damos por esta preciosa mañana. Gracias por todo hijo, toda hija. Les bendigo a todos. Declaro el shalom de Dios, la presencia, la paz. Declaro que Dios viene tocando a todo hijo, toda hija, cuidándole. Que nunca se aparten de la presencia del Dios vivo. Que son hijos plantados allí en la casa de Dios, en los atrios de Dios. Que darán su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hagan prosperará. Yo bendigo a todo hijo, a toda hija, a toda familia, a todo niño, a toda niña. Que sean cubiertos con tu gloria, con tu presencia. Declaro la cobertura del Dios Todopoderoso en estos momentos, Señor, que muchos de ellos estén pasando necesidades. Yo oro para que tú les visites, para que tú les toques, para que tú derrames de tu amor, de tu misericordia sobre ellos, sobre todo, hijo, sobre esta casa, Señor. Sigue derramando tu Espíritu Santo, que no desmayemos, que por el contrario nos paremos firmes y empecemos a buscar tu gloria y tu presencia. Que el cuerpo de intercesores, de adoradores se levanten, Padre mío. Los predicadores, los evangelistas en medio de tu casa, a cumplir el ministerio al cual tú nos has llamado. Yo desato esa gloria, esa presencia, esa unción sobre todo hijo, sobre toda hija. Te bendigo en esta noche, esta mañana te bendigo para que seas prosperado, seas bendecido en todos tus caminos, que te vaya bien. Amén, en el nombre de Yahshua Mashiach. Te recuerdo esta noche tenemos la escuela de formación ministerial, 8 de la noche. Hay unas clases muy buenas que mi esposa está dando. Por favor, anota, escribe, prepara tu nota, tus libres notas, tu lapicero, tu Biblia, tu diccionario, tu concordancia, para que te pongas a estudiar esta noche y te prepares. Y recuerden, este domingo quiero ver a todos los hijos. Mi sueño es ver a todos los hijos en la casa, que no se me quede uno. Y damos gracias al Padre por la bendición y la honra que le dieron a mi esposa este domingo, el día de su cumpleaños. Amén. Y el regalo más grande que siempre nosotros como pastores pedimos es ver a los hijos ahí en casa, es verlos allí, verlos crecer, ver a esos niños, ver esos niños crecer en la palabra y ver esos hogares firmes, esas parejas llenas de la presencia y la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Así que esta noche, 8 de la noche, Escuela de Formación Ministerial, y este domingo quiero verlos a todos. Quiero abrazarlos y quiero ver casa llena. Esa es la felicidad más grande de un pastor, de un padre de casa, es ver a sus hijos en casa y verlos amándose, muy unidos y creciendo en el Señor. ¿Ven? Así que sea muy bendecido esta mañana. Les amo con todo mi corazón y estamos allí para ustedes. Les bendigo. Amén.